Gracias por la invitación para contar los resultados del trabajo de ortografía del desmán ibérico en el que hemos estado trabajando en los últimos años. Bueno, no hace falta decir en esta audiencia que el desmán ibérico es una especie de enorme interés por ser un endemismo ibérico, que es cada vez más raro. Pues tiene un enorme interés evolutivo también por las adaptaciones a la vida acuática, pertenece a un linaje, relicto, que fue mucho más abundante en número de especies en el pasado y que ahora solamente consta de 2 especies, una de las cuales es el desmán ibérico. Por todas estas razones, esta especie se ha estudiado en las últimas décadas desde hemos hecho muchísimos estudios de su biología, de su ecología, alimentación, distribución, los estudios de radiotracking, cantidad de trabajos sobre biología de la especie, pero hasta ahora no se había realizado ningún estudio genético a nivel global del desmán ibérico. Y esto es lo que tratamos, lo que empezamos hace un proyecto, hace 4 años. Bueno, empezamos con estos objetivos, que eran tratar de ver cuál es la diversidad genética de la especie, tanto a nivel global como a nivel local, intentar ver las rutas de colonización después de las adaptaciones pleistocénicas, el grado de dispersión que pudiera haber entre diferentes poblaciones y clarificar el estatus taxonómico de las 2 subespecies descritas. Bueno, con estos objetivos y sobre todo intentando conocer la variabilidad genética de la especie a nivel global, necesitábamos un gran número de muestras de todo el área de distribución y desde el principio pensamos que los excrementos serían una fuente ideal de material genético para hacer estos estudios, cubriendo la mayor área posible de la especie. También nos ayudamos de distintos tejidos cedidos a través de distintas colecciones biológicas y de museos, unas muestras bastante peor conservadas de museos, pero que también fueron muy útiles. Y al final pudimos contar con 134 muestras de desmán ibérico de toda la área de distribución, como veis aquí. Por supuesto, mucho más escasas las muestras en el sistema central, y de hecho estas 2 son las muestras de museo, puesto que actualmente no pudimos conseguir ninguna muestra de individuos vivos en el sistema central. Bien, haré un inciso, dado el interés que han despertado los excrementos y que me imaginaba que despertarían sobre los análisis genéticos que hemos hecho con los excrementos. Por supuesto, un primer interés también para nosotros era determinar la distribución de la especie, obtener muestras y establecer un protocolo genético con el que determinar si los excrementos pertenecían a desmán o no, y después trabajar con ellos para estos objetivos sobre la historia evolutiva de la especie que os he comentado anteriormente. Bien, los excrementos, como ya se ha mostrado en varias charlas anteriores, los recogemos tanto en nuestro equipo como en nuestros colaboradores que nos han ido cediendo muestras a lo largo de estos años. Se recogen en tubos con etanol y a partir de aquí aplicamos protocolos para extracción y amplificación del ADN por la técnica de PCR, pero protocolos modificados expresamente para trabajar con excrementos. Lo más importante es que pueden ser inhibidores de la PCR, los excrementos, y por lo tanto hay que trabajar con extracciones que nos liberen de esas contaminaciones, pero quizás simplemente también decir que es por un lado es librarnos de los inhibidores, este es un problema, y el otro importante problema es librarnos de las contaminaciones. El gran problema que tienen los excrementos es que tienen muy poco DNA, y si se trabaja con varias muestras a la vez se pueden contaminar unos con otros, e incluso con material genético de desmán, claro, con el que hayas podido trabajar anteriormente. Por eso hay que trabajar en condiciones de mucha esterilidad. Trabajamos con luz ultravioleta que esteriliza el ambiente antes de hacer los trabajos, etc. Quiero decir que bueno, el trabajo no es sencillo y requieres de estas precauciones para estar seguro de que
los análisis que hacemos pertenecen verdaderamente a los excrementos que se han ido recogiendo en el campo. Bueno, nosotros hemos trabajado durante estos 4 años hemos analizado 840 excrementos recogidos con morfología más o menos típica de la Lenis. Aquí entran morfologías típicas y también menos típicas, porque bueno, hay sitios donde verdaderamente quieres coger excrementos y coges tanto algunos dudosos para ver si finalmente lo son. Como veis, el porcentaje de nuestro laboratorio es, bueno, en este caso de todos los análisis que hemos hecho, el 40% resultaron ser de Galenis pirenaicus. Como ya se ha mencionado también anteriormente, muchos de ellos simplemente no contienen ADN y por lo tanto no funcionan las PCRs, y otros, un pequeño porcentaje, se equivocan con otras especies. La especie con la que más se equivocan normalmente son, por supuesto, los milagros. Y también decir que no usamos todos estos excrementos en nuestros análisis evolutivos sobre la especie. Utilizamos solamente, en concreto, uno por cada kilómetro de río. Cogimos solo los representantes para tener una visión global del área de distribución de la especie. Bien, con estos 134 muestras, que incluyen los excrementos y las muestras de tejidos de colecciones biológicas, secuenciamos 1482 pares de bases de genes mitocondriales, de 2 genes concretos, el citocromo B y el virus, con lo cual al final hemos trabajado con información de 200.000 pares de bases del desmán ibérico, que es bastante para un estudio de este tipo. Y esta es el primer análisis y quizás el más importante. Detallaré lo que hemos obtenido en esta diapositiva, que este es el análisis filogenético de las 134 muestras de las 134 muestras de desmán ibérico que hemos analizado, de los genes mitocondriales concatenados, que nos dan un árbol filogenético. Estas son 2 maneras distintas de representar el mismo árbol filogenético. Me referiré solamente al de abajo, que está enraizado, pero el de arriba representa exactamente lo mismo. Bien, lo primero que se puede ver en este árbol filogenético es que está dividido en 2 grupos principales que nosotros denominamos el A y el B, y estos a su vez se subdividen en 4 linajes que les denominamos A1, A2, B1 y B2, dependiendo de si pertenecen al grupo A o B. Esta situación es normal en muchas especies. Muchas especies pueden dividirse en una serie de linajes que están separados por ramas relativamente largas, como la de la B2, la de la B1, la de la A2, etc. Que quiere decir que estos linajes han experimentado un cierto aislamiento genético durante un cierto tiempo para que estén así agrupados y separados de los demás. Hasta aquí todo bastante normal, pero luego cuando uno mira estas muestras en el espacio, pues para las especies normales todo esto está bastante mezclado. Es decir, imaginaos que fuesen como 4 razas o 4 linajes, lo que sea, normalmente pues se ve todo bastante mezclado. Pero en el desmán nos encontramos con esta situación. Una estructuración filogeográfica fortísima. Es decir, nos encontramos todos los individuos del linaje A1 en una parte concreta del área de distribución, que es la parte noroccidental del área de distribución, todos los individuos del linaje A2 en el sistema central y en esta parte del sistema ibérico, Sierra Cebollera, de Urbión y Caneros. El linaje B1 lo tenemos en la parte oriental de la cordillera cantábrica y llega hasta el norte del sistema ibérico, hasta la Sierra de la Demanda. El linaje B1 ocupa la parte, el B1, y el B2 finalmente ocupa las estribaciones orientales de la cordillera cantábrica y llega hasta los Pirineos. Y bueno, es, como digo, bastante curioso para una especie de mamífero ver esta fortísima estructuración filogeográfica, y especialmente llamativas son las fronteras entre estos 4 linajes, donde prácticamente no se mezclan. La única excepción son los linajes B1 y B2, que sí que se mezclan. Hay incluso ríos, en el río Besaya, donde viven en el mismo tramo los 2 linajes, pero el resto de zonas de contacto, como veis, son bastante estrictas.
Y la más estricta de todas, quizá, bueno, las más estrictas son la de La Rioja y la de la Cordillera Cantábrica, que nos dividen a los dos principales grupos. Al ser una especie con esta distribución circular, los dos mismos grupos tienen dos zonas de contacto, una por arriba y otra por abajo. O sea, aquí se juntan el grupo A y el grupo B, y aquí también se juntan el grupo A y el grupo B. Y como digo, pues es bastante curioso que no acaben de mezclarse de ninguna manera. Aquí no tenemos todavía una distribución suficientemente densa como para ver si la situación esta es tan estricta, pero aquí que sí que la tenemos en La Rioja. Podemos ver aquí en este detalle, bueno, esto en rosa son las barreras genéticas tal como se detectarían, cuáles serían las principales barreras genéticas detectadas por un algoritmo genético, que es exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente en los árboles filogenéticos. Bien, y aquí en más detalle se ve cómo en esta población del sistema ibérico los desmanes del linaje de uno ocupan, bueno, la margen izquierda del río Najerilla y el río Oja, mientras que los del grupo A2 ocupan la margen derecha del río Najerilla, el río Iregua y el río Ciracos, cuando andaba por Ciracos, porque parece que ya no está. Y en todo caso, pues aquí no acaban de mezclarse. No tenemos una explicación para esto, desde luego es algo que seguiremos estudiando. Eso sí, debo decir aquí que esta situación, por estar hecha con estos análisis, por estar hecho con genes mitocondriales, esto corresponde solamente a las hembras de la especie. Los genes mitocondriales solo se transmiten de madres a hijas, y por lo tanto esto solo nos refleja los patrones dispersivos o cómo se comportan la parte, digamos, las hembras de estos linajes. Podrían estar aquí moviéndose los machos y nosotros no enterarnos con los genes mitocondriales, ¿de acuerdo? Sería también bastante extraño, podría ser. Hay especies donde verdaderamente los patrones de dispersión de machos y hembras son muy distintos, y esto podría ocurrir, no lo podemos ver. Entonces quiero recalcar que de momento lo que tenemos es una situación que correspondería a las hembras, pero ya de por sí es suficientemente curiosa y a tener en cuenta, desde luego, como luego comentaré, tiene implicaciones importantes en la gestión y en la conservación de esta especie. Bien, ¿qué más hemos visto con estos genes mitocondriales? También hemos hecho, esto que he detallado hasta ahora es la estructura filogenética. También hemos visto la variabilidad genética a lo largo del espacio. Cuando empezamos a secuenciar, pues empezamos por Cataluña, por los desmanes del Pirineo catalán, pero prácticamente todos iguales genéticamente. Aquí cada color corresponde a una secuencia, es decir, si todos estos verdes tienen 2.482 pares de bases idénticos y el rojo tiene una mutación, ya es distinto, en este caso una mutación distinta, es decir, cada color correspondería a una secuencia distinta. En los Pirineos veis que todas las secuencias eran prácticamente iguales, era bastante aburrido al principio, secuencia todos iguales, bueno, de dos tipos, los rojos y los verdes. Según fuimos yendo hacia la parte occidental del área de distribución, aquí pues hacia la cordillera cantábrica, empezamos a ver más secuencias distintas, como veis por aquí, con los distintos tipos de colores. Bueno, este gráfico de contornos, simplemente por interpolación, se ve lo mismo, los colores más cálidos significan mayor diversidad de secuencias o de haplotipos, como les llamamos nosotros. Y, por lo tanto, la máxima variabilidad genética la tenemos en la parte noroccidental del área de distribución. Esto se explicaría probablemente por que los... Bueno, antes me he dicho, quizás debería haber dicho que esta estructura, muy probablemente es la estructura filogenética, y estos 4 clavos vienen del aislamiento en 4 refugios glaciares. Es una primera indicación de que el aislamiento habría ocurrido en refugios glaciares. De ellos, probablemente podemos decir, por la variabilidad genética, y porque aquí está concentrada la mayor parte de la variabilidad genética, podríamos decir que aquí habría estado el mayor refugio glacial a lo largo de sucesivas glaciaciones, y que aquí en los Pirineos, que tenemos la mínima variabilidad genética, podemos hipotetizar que esto se habría colonizado muy rápidamente y a través de un cuello de botella de muy pocos individuos que de momento tienen muy poca variabilidad genética. Bien,
para ver de otra manera cuál podrían haber sido los refugios glaciales. Hicimos estos análisis de mix modeling con las variables bioclimáticas. Esta sería la probabilidad de presencia de desmán ibérico, teniendo en cuenta las variables bioclimáticas en condiciones actuales. Es bastante parecida a la distribución actual histórica que conocemos. Pero cuando hicimos el análisis con las variables bioclimáticas del último máximo glacial, vimos que efectivamente las mejores condiciones del desmán estaban en la misma parte noroccidental del área de distribución, lo cual pues, es muy interesante y coincide con los datos genéticos de que aquí probablemente había estado centrado el principal refugio glacial de la especie. Para acabar de convencernos de que efectivamente esta división de los 4 linajes principales del desmán tenía un origen glacial, hicimos un análisis de datación, usando una calibración que era la separación del desmán ruso y el desmán ibérico, que por otros métodos determinamos que sería aproximadamente hace 14 millones de años, y usando esa calibración pudimos determinar que la separación de los linajes mitocondriales del desmán ibérico habría comenzado hace 300.000 años, efectivamente, una separación bastante antigua y claramente centrada en el Pleistoceno, concretamente en el Pleistoceno. De modo que es otra prueba, y son bastantes pruebas de que muy probablemente el origen de estos linajes sea glacial. Brevemente, otras cosas que aprendimos con estas secuencias, hipotetizábamos al principio que probablemente las cuencas tendrían una gran influencia en la variabilidad genética del desmán, es decir, esperaríamos que todos los desmanes de la cuenca del Sil fueran más o menos similares, los de la cuenca del Duero más o menos similares entre sí y a su vez diferentes entre sí, etc. Cuando hicimos el análisis estadístico correspondiente para ver si esto era así, se llama análisis AMOVA, vimos que realmente las cuencas explican un porcentaje muy pequeño de la variabilidad genética, es decir, no parece que estén tan constreñidos por las cuencas. Querría decir que en principio, en tiempos históricos al menos, se podrían haber movido entre cuencas hasta haber uniformizado bastante la variabilidad genética entre distintas cuencas. Esto es solo a nivel global y habría que ver, por supuesto, en cada cuenca concreta qué tipo de conectividad. Eso sería interesante. Esto solamente abre la posibilidad de que podría haber esas conectividades a nivel global. Bueno, ya para finalizar, decir que, como ya he comentado, que los genes que hemos utilizado son los mitocondriales y, por lo tanto, estrictamente hablando, nos reflejan solo la historia evolutiva de las hembras. Pues estamos ya con los genes nucleares que nos abrirían la historia evolutiva de toda la población. Los genes nucleares son siempre mucho menos variables, dan mucha menos información y, por lo tanto, hay que secuenciar muchísimos más genes nucleares para obtener una información equivalente. Nosotros secuenciamos unos cuantos, aportamos otros 100.000 pares de bases en 8 intrones nucleares, y coincidían en concreto de la información que nos ha dado hasta ahora, coincide con que la máxima diversidad genética nuclear también la tenemos en la parte noroccidental de la península ibérica. En ese sentido, los pocos datos que de momento tenemos con los genes nucleares empiezan a coincidir con los mitocondriales, pero nuestro objetivo en el futuro es continuar secuenciando más genes nucleares, lo que se llaman ahora los SNPs, y tratar de ver cómo es la estructura y la variabilidad genética global a nivel genómico global del desmán ibérico. Bueno, ya con estos datos, este es el escenario de la historia evolutiva que proponemos para el desmán ibérico. Aquí representaríamos con colores las zonas del desmán ibérico de donde tenemos información genética, y claro, cada uno de los colores refleja la pertenencia a cada uno de los 4 clados genéticos. Hipotetizamos que, como he dicho, que estos clados han aparecido por aislamiento, estas agrupaciones han aparecido por aislamiento en época glacial, y estos son los refugios que hipotetizamos. El círculo grande viene a decir que este sería el principal refugio glacial, pero ha tenido que haber otros para provocar el aislamiento en cuatro linajes que hipotetizamos aquí y aquí. A partir de estos linajes habría habido durante los periodos interglaciales y concretamente durante el Holoceno, el último periodo interglacial, habrían ocurrido las dispersiones hasta todo el área de distribución tal como la conocemos
conocemos ahora. Por ejemplo, la colonización del Pirineo había ocurrido desde este refugio glacial y había sido muy rápida. Y luego es muy interesante destacar cómo después de esas colonizaciones, de repente, tanto aquí como aquí, se interrumpieron abruptamente y parece que no quisieron seguir mezclándose. Como digo, no sabemos por qué y es algo que intentaremos seguir estudiando. Bueno, otras conclusiones, lo que he comentado de la posible conectividad también es histórica entre cuencas y finalmente, bueno, esto de las subespecies, Rufus y Pirenaicus, que están descritas desde un punto de vista genético, no las podemos rechazar. En principio podría corresponder Rufus al grupo A y Pirenaicus al grupo B, pero las distribuciones de A y Rufus solapan, pero tampoco son exactamente como las propuestas en distintas publicaciones, pero quizás ahora que conocemos que no se deberían agrupar, por ejemplo, todas las muestras del sistema ibérico para analizar diferencias morfológicas, quizás teniendo en cuenta esta información genética podrían aparecer mejor estas diferencias morfológicas entre las subespecies a la luz de estos datos. Y finalmente, pues aplicaciones en la conservación y en la gestión, pues ahí es muy importante tener en cuenta estos linajes. Si se fueran a hacer traslocaciones, no debería hacerse ninguna mezcla entre ellos. De momento son, como digo, resultados solo referentes a las hembras y a los genes mitocondriales, pero como medida precautoria no deberían mezclarse, ellos no han querido mezclarse y debería respetarse la identidad genética de estos linajes evolutivos. Y bueno, agradecer bueno, sobre todo a los principales autores de este trabajo, varios están aquí presentes. Son Javier Igea, Primerí, Ángel Fernández, Jorge González, Asunción Gómez, Rocío Alonso y Joaquín González, y también agradecer a todo el resto de instituciones y personas que nos han cedido muestras para realizar estos estudios y otro tipo de ayudas, y también a las entidades financiadoras. Y gracias por vuestra atención. Bueno, una pregunta que seguro que sí para José. Bueno, enhorabuena por el trabajo que has hecho. Estamos sorprendidos de los comentarios que nos has hecho, de la información que nos has dado de Nacerilla. La verdad es que no acabo bien de entender el tema porque, claro, hablar de que hay un linaje en la margen derecha y un linaje en la margen izquierda del río, cuando el propio río puede actuar de eje de comunicación entre esos dos linajes, pues no acabo muy bien de entender cómo se puede producir eso. Entonces, si puedes explicar con el tema o... Pues verdaderamente llevamos un par de años dándole vueltas y no acabamos. Hasta que no metamos la información genómica, creo que va a quedar todo en el terreno especulativo. Bueno, primero, ya que entramos al detalle, señalar que tampoco es tan exacto. Aquí hay un afluente de la margen derecha del que ya no me acuerdo el nombre, no te acordarás, Jorge, pero bueno, uno de estos salió del clavo, en teoría equivocado, pero bueno, no lo sé. Si trazas esta línea, en el fondo, quiero decir, se puede seguir trazando una línea que los divide, una línea. Tampoco descarto que se empiecen a mezclar, ¿eh? Yo no estoy, de momento tenemos muchas más en el laboratorio, gracias al estudio que se hizo en La Rioja. Tenemos más muestras todavía, alguna más tenemos analizado, unas pocas más que siguen, no están enviadas para publicar, pero siguen este mismo patrón, y yo no descarto de que de repente pues, aquí nos salga alguno naranja o alguno azul, pero estadísticamente este patrón no es al azar, eso es lo que está claro. Y sobre las razones, bueno, hay teorías sobre si los nichos están aquí muy saturados, que esto va en contra de todo lo que se ha dicho hasta ahora, porque no parece que la saturación por parte de la especie, hay varios aquí que no lo aceptarían en ningún caso, no parece que esto esté saturado, con lo cual no hay razón para que estos individuos no puedan ocupar aquí cualquier zona y cualquier arroyo. Lo siento, no te estoy dando ninguna explicación, supongo que te lo estoy poniendo peor cada vez. Y nosotros, cuanto más hablamos, pues también menos lo acabamos de entender.
Con el tiempo espero que se pueda resolver, ¿no? Quizás los machos sí que tengan mayor dispersión, pero... A ver, otra posibilidad, pero es bastante increíble, es que acaben de llegar. Desde que hayan llegado aquí, al menos uno de los dos linajes, que el otro, bueno, que estuviese esto vacío, que hubiese llegado uno de los linajes y que no les hubiese dado tiempo a mezclarse. No, nadie tragaría con esto, ¿no? Nosotros tampoco. No lo sé. No son compatibles entre ellos, pero esto es muy serio decir esto y habrá que ver más, con más detalle y con más datos a qué se debe. Siento no poder dar más Morfología pistas. Fenología de los dos linajes, ¿habéis visto? ¿Has dicho qué? Fenología de los dos, o fenotipo de los dos linajes. No, y yo esto cuando estaba Jorge capturando me parece que ya le pregunté. Tú has tenido en la mano un día de un linaje y otro día de otro linaje. Ya me dijo el no lo notaba. Claro, porque ahí lo tienen en la mano. ¿Sabes lo que pasa? Que morfológicamente se han hecho varios estudios muy buenos a nivel para ver la validez de las subespecies. Uno de ellos también de Jorge, otro de Lisbeth y María José López Fuster. Y claro, y agrupabais todos los del sistema ibérico, con lo cual, si había morfología, ¿a quién se le iba a ocurrir separar esto? Sería un ejercicio simpático ahora volverlos a medir separando unos y otros. Eso es lo que quería decir. Sí, no, esta propuesta yo creo que ahora anima a reevaluar con estas separaciones que os salen. Yo creo que está muy bien. Esto es lo que quería decir. Desde la sensibilidad que no dio diferencia, no sé por qué iba a dar ahora. José, esa colonización reciente de Pirineos puede justificar que la zona aragonesa no la hayan ocupado nunca. Sí, es posible. Esto ya lo propusieron Joaquín y Pérez antes de los datos genéticos incluso. Y podría ser, ¿no?, que la colonización por arriba, bueno, que tienen mayores disponibilidades y mucho más terreno, ¿no?, para cuencas fluviales mucho más desarrolladas en la parte norte. La parte norte podrían haberla colonizado al principio y ahora es ir bajando hacia la parte sur por donde hayan podido y no, quizás no por todos los sitios hayan podido. Es una posibilidad que yo Cumbres más altas las tenemos en la zona central, sí, en la zona axial, y por los bordes parece que el relieve es más suave, ¿no? También es cierto... Guadarrona, que es francesa. Sí. Guadarrona, que es francés, pero tiene que Ah, sí, por ahí podrían haber. ¿De acuerdo? Bueno, también decir que penséis que tenéis que pensar también que las colonizaciones probablemente no se dieron en las condiciones actuales. Se dieron durante la deglaciación, que pensaba que serían unos hábitats muy húmedos, con las nieves derritiéndose, probablemente tendrían muchas más posibilidades de moverse entre cuencas en estos últimos 5.000, 10.000 años. ¿De las muestras había alguna francesa? No, pero hay del Garona, lo que dice Joaquín, de la parte, o sea, sí que hay de la cuenca norte de los Pirineos. ¿Y qué hay de cuencas francesas? Pero, y la nivel sí que hay. Ah, exacto, también las de las has dicho tú, Jorge? La nivel, hay varias. Estas son cuencas de aguas atlánticas, o sea, de no. Y las del Garona, claro. La castellana, pero que no están. No, sí, tenemos, pero no las metimos al análisis final. Tenemos algunas, son idénticas, son todas idénticas. Pero no metimos todo porque, bueno, tampoco podíamos. Una pregunta, sin conocer mucho de esta especie de vegetación, pero de estas charlas hoy, ¿cuál sería la recomendación? Mantener esos grupos separados para gestionar Oyamas alveoles, se debería gestionarlos como una única población, un único grupo. Cada uno de los linajes, ¿quieres decir? Sí, como poco. A ver, yo incluso diría sí. Vamos a ver, esta es una especie como técnicamente se dice una estructuración genética o filogeográfica, como queráis, muy fuerte, fortísima. Eso tiene, de cara a la conservación, pues hay que tenerlo en cuenta y no se puede mover cualquier cosa a cualquier sitio. Ahora, ¿hasta dónde? Yo diría, como poco, los linajes, los 4 linajes.
a 1, a 2, de 1 y 2, no mover nada entre ellos. Pero yo incluso diría, no sabemos, yo qué sé, estos son genes mitocondriales, igual los genómicos nos dicen otra cosa. También sería algo que mucha gente ve, que bueno, de Soria al sistema central, yo no lo sé. No lo sé, es mucha distancia para un bicho con una estructuración genética tan fuerte. Creo que la idea es moverlos lo menos posible, que no alterar su estructuración genética, lo menos posible. Como un poco los 4 linajes. Respetarlos como unidades unidades evolutivas de cada subespecie.